Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcángelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el padre Macías Gaudrón de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 5. La libertad religiosa. Parte 1. ¿Es Jesucristo Rey de la sociedad civil? Jesucristo no solamente es Rey de la Iglesia o de sus fieles, sino también de todos los hombres y de todos los estados. Él mismo lo dijo antes de su ascensión. En el Evangelio San Mateo capítulo 28, 18 lo siguiente: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Rey del mundo entero. Nada puede sustraerse a su poder. ¿Cuáles son los fundamentos de la realeza de Cristo? El Papa Pío XI enseña en la encíclica Quas Primas que Cristo tiene un doble título para la realeza. El primero, es Rey por naturaleza, en razón de un derecho innato. Es el hombre Dios. Y segundo, es Rey por conquista, por un derecho adquirido. Al rescatar al mundo, compró a todos los hombres con su sangre. Siguiente pregunta. ¿No se extiende esta realeza de Cristo solamente a los bautizados? El Papa Pío XI cita a este respecto a su predecesor, el Papa León XIII, y cita lo siguiente: el imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que habían recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. ¿No dijo Jesucristo que su reino no es de este mundo? Cristo afirma ante Pilato que su reino no es de este mundo, en San Juan capítulo 18, 36. Esto significa que su realeza no es originaria de este mundo, que es de una naturaleza muy superior a las realezas de la tierra. Sin embargo, se ejerce sobre la tierra. El reino de Jesucristo no es de este mundo, pero está en este mundo.
¿Es segura esa interpretación? Estas palabras son tan claras que apenas tienen necesidad de interpretación. Al igual que nuestro Señor declaró que Él no era del mundo, pero que había sido enviado al mundo por el Padre. Afirma también ante Pilato que su reino no es de este mundo, pero que como rey ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia subrayan que nuestro Señor no ha dicho, mi reino no está aquí, sino claramente, mi reino no es de este mundo. Su realeza se ejerce en este mundo. ¿Por qué afirma Jesucristo que su reino no es de este mundo? Jesucristo rechazó ser proclamado rey. En San Juan capítulo 6, 15. Para distinguir su reino de las falaces expectativas mesiánicas de los judíos, la liberación del yugo romano y dominación mundial. Al dirigirse a un gobernador romano, indica que su reino, esencialmente sobrenatural, no amenaza al emperador, no compite con los reinos terrenales, de los que no tiene ni las limitaciones, ni la fragilidad, ni las ambiciones mezquinas. El reino de Cristo engloba a todos los reinos del mundo, como canta la segunda antífona de vísperas de la fiesta de Cristo Rey. Entre paréntesis, su reinado es sempiterno, y todos los reyes les servirán y acatarán. ¿El reino de Cristo no es esencialmente espiritual? En efecto, el Papa Pío XI enseña en Cuas Primas que el reino de Cristo es principalmente espiritual y que su objeto propio son las realidades del espíritu. Siendo esencialmente espiritual, ¿el reino de Cristo se extiende a los asuntos temporales? En la misma encíclica, el Papa Pío XI prosigue lo siguiente. Por otra parte, erraría gravemente el que negase a Cristo, hombre, el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas. Aún teniendo ese poder, ¿no manifestó nuestro Señor que se desinteresaba del poder temporal y solo quería reinar sobre las almas? Nuestro Señor quiere ante todo salvar las almas, reinar en ellas mediante la gracia. Para dirigir a los hombres al cielo, durante su vida terrenal, rechazó ejercer todo gobierno temporal. Distinguió cuidadosamente la sociedad religiosa que fundó, que es la Santa Iglesia, de la sociedad civil. Permitió a los reyes de la tierra conservar su poder, pero la realeza de Cristo no por eso deja de existir. Y las autoridades temporales tienen el deber de reconocerla públicamente en cuanto tengan conocimiento de ella. ¿Por qué los gobernantes deben reconocer la realeza de Cristo? Para los jefes de Estado, el reconocimiento público de la realeza de Cristo es, en primer lugar, un deber de justicia hacia nuestro Señor, pues sobre su realeza descansa el principio de la autoridad que se ejerce. Es también un deber hacia sus súbditos, ayudándoles poderosamente a su salvación y atrayendo sobre ellos una especial bendición del Salvador.
Es, finalmente, un deber hacia la Iglesia que debe ser apoyada en su misión. ¿Por qué insistir tanto sobre la realeza social de Cristo? ¿No basta con ocuparse de lo esencial? ¿Su reinado sobre las almas? El hombre no es un puro espíritu. El Papa Pío XII enseña lo siguiente: de la forma dada a la sociedad, conforme o no a las leyes divinas, depende y se insinúa también el bien o el mal en las almas. Así pues, el Estado tiene deberes hacia nuestro Señor Jesucristo y la religión, así como todos los hombres tienen el deber de honrar a Dios, su Creador, y para ello, de abrazar la verdadera fe desde el momento en que la conocen. Su salvación personal depende de su aceptación o de su rechazo a Jesucristo. Lo mismo el Estado. La felicidad de un Estado no proviene de otra fuente que de la de los individuos, dado que una ciudad no es otra cosa que un conjunto de particulares que vive en armonía. ¿Debe la misma sociedad política honrar a Dios públicamente? ¿No basta con que lo hagan los individuos? El Papa León XIII enseña: es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir, por medio del culto público, las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. ¿De dónde viene ese poder de honrar a Dios públicamente? El Papa León XIII explica lo siguiente: los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios, a quien debe su existencia. Por esta razón, así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta por argumentos ciertos e irrevocables como única y verdadera. De la misma manera, los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. Para honrar a Dios públicamente, ¿debe la sociedad someterse necesariamente a la religión católica? Jesucristo, único mediador entre los hombres y Dios, no es nunca opcional. Y la Iglesia Católica, que es la única Iglesia de Cristo, no lo es tampoco. León XIII enseña lo siguiente: el Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Pero, ¿es competente el Estado en materia religiosa? El Estado no es competente para legislar a su antojo en materia religiosa, pero lo es para reconocer la verdadera religión según sus signos de veracidad y para someterse a ella. El Papa León XIII afirma nuevamente lo siguiente: siendo pues necesaria en el Estado la profesión pública de una religión, el Estado debe profesar la única religión verdadera, la cual es reconocible con facilidad,
singularmente en los pueblos católicos, puesto que en ella aparecen como grabados los caracteres distintivos de la verdad. Esta es la religión que deben conservar y proteger los gobernantes. ¿Tiene el Estado otros deberes religiosos aparte del culto público a Dios? Sí, el Estado, dentro de su dominio propio, debe favorecer la salvación eterna de sus ciudadanos. Siguiente pregunta. ¿No es a la Iglesia y no al Estado a quien compete ocuparse de la felicidad eterna? Dios quiso crear una sociedad estrictamente religiosa, la Santa Iglesia, distinta de la sociedad civil. El hombre pertenece, pues, a dos sociedades, pero el hombre solo tiene un fin último. No puede ir en dos direcciones a la vez. Ahora bien, la vida temporal se le ha dado para preparar la vida eterna. El Estado, cuyo dominio propio es el temporal, no puede pues organizarla independientemente de su fin último. No está directamente al cargo de la felicidad eterna, pero debe contribuir a ella indirectamente. Si la descuida, abandona la parte más importante del bien común. Esa es la enseñanza de los padres de la Iglesia, de Santo Tomás y de los papas. Siguiente pregunta. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia? San Agustín afirma lo siguiente. Cada uno sirve a Dios a su manera. Este como hombre, aquel como rey. Como hombre, se le sirve mediante una vida piadosa y fiel. Como rey, se le sirve gobernando con un vigor adecuado, mediante leyes que prescriban el bien y repriman el mal. Ezequiel le sirvió también destruyendo los bosques y los templos consagrados al culto de los ídolos. Es así que le sirvió Josué actuando de parecida manera. Darío, dando a Daniel permiso para destruir los ídolos. He aquí cómo los reyes, en calidad de reyes, sirven a Dios, cuando ellos hacen para su servicio lo que solo los reyes pueden hacer. Y también, es actuando en tanto que reyes, como los reyes sirven a Dios, ordenando el bien en su reino y defendiendo del mal, no solo en lo que concierne a la sociedad humana, sino también a la divina religión. Y todavía más, llamamos felices a los príncipes que hacen reinar la justicia, que se valen de su poder sobre todo para expandir el culto del Señor y se convierten en servidores fieles de su majestad soberana, que temen a Dios, lo aman y lo adoran. ¿Qué dicen los demás padres de la Iglesia? San Ambrosio comienza así una carta al emperador. Y cito lo siguiente. Ahora que todos los hombres sometidos al poder de Roma combaten por vosotros, emperadores y príncipes de la tierra, combatid vosotros por el Dios Todopoderoso y por la santa fe. San León Magno escribe al emperador León I lo siguiente. El poder real os ha sido dado no solamente para gobernar el mundo, sino sobre todo para la protección de la Iglesia. San Gregorio Magno afirma lo siguiente. La autoridad suprema ha sido confiada por Dios a los emperadores para que ellos ayuden a sus súbditos en la búsqueda del bien y les abran más ancho el camino del cielo, de suerte que el reino terrenal esté al servicio del reino celestial. San Juan Crisóstomo explica lo siguiente. Hay gentes groseras
a quienes las venganzas futuras impresionan menos que los rigores de este mundo. De ahí que el príncipe, que por el temor o por la recompensa dispone el espíritu de los hombres a una docilidad mayor a las enseñanzas de la verdad, merece con todo derecho el título de ministro de Dios. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás afirma en su Tratado de Política, el de Regno, lo siguiente: porque el fin de la vida es la beatitud celestial. El rey tiene por deber procurar a la multitud una vida buena y que le permita alcanzar su beatitud celestial. ¿Son unánimes al respecto los doctores de la Iglesia? Sí, los doctores de la Iglesia son unánimes sobre este punto. En vísperas de la Revolución de 1789, el gran doctor de la moral, San Alfonso María de Ligorio, utiliza el mismo lenguaje que San Agustín. Y cito lo siguiente: un particular se salvará observando las leyes divinas. Un rey, para salvarse, debe observarlas y hacerlas observar por sus súbditos. Es decir, reformar las malas costumbres y extirpar los escándalos. Debe cumplir este deber con coraje, sin conmoverse por la contradicción. No debe, pues, dudar en eliminar de su reino a todo predicador de impiedad, ni en aprender en las fronteras las obras infectadas de malas doctrinas. Es su imperioso deber, y es por no cumplir con él que los príncipes han perdido su corona. ¿Han abordado esta cuestión los papas recientes? Tras la Revolución de 1789, cuando los poderes temporales dejaron de cumplir su función, los papas tuvieron que abordar explícitamente y por extenso esta cuestión. Gregorio XVI recuerda así a los príncipes: su autoridad les ha sido conferida no solo para el gobierno temporal, sino sobre todo para defender a la Iglesia. La causa de la religión les debe ser más cara que la del trono. Colocados como padres y tutores de pueblos, les deben procurar una paz y una tranquilidad verdaderas, constantes y prósperas, siempre que pongan todo el cuidado en mantener intacta la religión y la piedad hacia Dios, que lleva escrito sobre su vestido: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Los sucesores de Gregorio XVI mantuvieron el mismo lenguaje? Todos los papas, hasta el Vaticano II, son unánimes. El Papa León XIII explica lo siguiente: todos, en tanto somos lo que somos, hemos nacido y hemos sido educados en vista de un bien supremo y final al que cual se dirige todo, aunque esté emplazado en los cielos, más allá de esta corta y frágil existencia. Como la sociedad civil ha sido establecida para la utilidad de todos, ella debe, para favorecer la prosperidad pública, proveer por el bien de los ciudadanos, no solo no poniendo obstáculos, sino asegurando todas las facilidades posibles en la búsqueda y adquisición de ese bien supremo e inmutable, al cual aspiran ellos mismos. La primera de todas consiste en hacer respetar la santa e inviolable observancia de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios. Siguiente pregunta. Así pues, ¿la Iglesia y el Estado no deben estar separados? La Iglesia y el Estado son dos sociedades distintas, pero su estricta separación
es absurda y antinatural. El hombre no está dividido en cristiano y ciudadano. No debe ser cristiano solo en su vida privada, sino en todos los aspectos de su vida. Debe, pues, hacer una política cristiana, esforzándose en poner de acuerdo las leyes civiles con las leyes divinas. La separación de la Iglesia y el Estado ha sido condenada por los papas. El Papa Pío IX condenó la proposición siguiente: la Iglesia debe estar separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Y San Pío X escribe lo siguiente: que sea necesario separar Iglesia y Estado es una tesis absolutamente falsa, un error pernicioso, basado en efecto sobre ese principio de que el Estado no debe reconocer ningún culto religioso. Es, para empezar, gravemente injuriosa para Dios, pues el creador del hombre es también el fundador de las sociedades humanas, y Él les conserva la existencia como provee por nosotros. Le debemos en consecuencia no solo un culto privado, sino también un culto público y social para honrarle. Además, esta tesis es la negación clarísima del orden sobrenatural. Limita en efecto la acción del Estado al mero logro de la prosperidad pública durante esta vida. ¿Cuál debe ser la relación o relaciones entre la Iglesia y el Estado? En la práctica, las relaciones entre la Iglesia y el Estado dependen de la composición religiosa de la población. En el orden normal de las cosas, íntegramente aplicado cuando hay suficiente población católica, el Estado debe ser oficialmente católico. Por tanto, debe adherirse a la religión católica y proclamarla como religión de Estado, protegerla y favorecerla, convertir sus fiestas en días no laborales y participar oficialmente en la persona de los representantes políticos. En las celebraciones litúrgicas, debe ayudar además a las escuelas católicas y a las organizaciones de caridad y velar para que los mandamientos de Dios encuentren su expresión en las leyes civiles, como por ejemplo el descanso dominical y la prohibición del divorcio, la concepción y el aborto. ¿Deben aplicarse siempre las relaciones normales entre Iglesia y Estado? La aplicación integral de las relaciones normales entre la Iglesia y el Estado no siempre es posible ni prudente. Podría incluso conducir a la guerra civil. Por tanto, habrá que tener en cuenta prudentemente las circunstancias. Pero el gobierno debe, como mínimo, proteger la libertad de la Iglesia Católica y hacer respetar los mandamientos del derecho natural, prohibiendo el divorcio, el aborto, y otras costumbres inmorales, como prohibían la mayor parte de los estados hasta las últimas décadas. En un estado católico, ¿deben ser católicos todos los ciudadanos? Cuando una población es muy mayoritariamente católica, el catolicismo debe ser la religión de Estado. Pero eso no significa forzar a los ciudadanos a abrazar la fe católica. Al contrario, las conversiones forzadas deben estar prohibidas, porque el acto de fe debe ser un acto de la voluntad libre y no puede ser coaccionado. ¿Debe el Estado católico dejar libertad a sus súbditos en materia religiosa? En principio, al Estado solo le interesa lo que concierne a la vida social. Por tanto, no le corresponde vigilar las conciencias,
ni el ejercicio privado del culto, pero no puede desinteresarse de las actividades religiosas públicas. ¿Debe prohibir un Estado católico el ejercicio público de los falsos cultos? Las falsas religiones son un mal del cual el Estado católico debe proteger a sus ciudadanos. Por tanto, debe prohibir o limitar cuando sea posible el ejercicio público y la propaganda. Sin embargo, puede, y en ocasiones debe, tolerarlas, si ello permite conservar un bien mayor o evitar un mal mayor. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el acto de soportar pacientemente un mal. ¿No es injusto soportar así el mal? La justicia no es la virtud suprema. Debe estar regulada por la prudencia y animada por la caridad. La tolerancia no se ejerce en nombre de la justicia, sino en nombre de la prudencia y de la caridad. ¿Esta tolerancia del mal no es acaso una imperfección? La tolerancia del mal, si realmente es prudente, es en sí misma buena y laudable, pero es consecuencia y signo de una imperfección de la sociedad. ¿Cuáles son los límites de esta tolerancia de las falsas religiones? Corresponde a la prudencia del jefe de Estado fijar, según las circunstancias, los límites más o menos amplios al ejercicio de los falsos cultos. El principio general es que no hay que tolerar el mal, sino en la medida en que el bien común exige esa tolerancia. El Papa León XIII declara así de manera: al ser la tolerancia del mal un postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente suscrita a los límites requeridos por la razón de esta tolerancia, esto es, el bien público. Siguiente pregunta. ¿No tienen derecho las religiones a ejercerse libremente? La verdadera religión tiene derecho absoluto a desenvolverse y a ser practicada libremente, porque a nadie se le puede impedir servir a Dios en la manera prescrita por Él. Es una exigencia de derecho natural. Por el contrario, las falsas religiones no tienen ningún derecho real a ser practicadas, precisamente porque son falsas y erróneas. El error jamás puede tener derechos, solo la verdad los tiene. La tolerancia hacia las falsas religiones no es, pues, para un jefe de Estado un deber de justicia. Significa que fundado sobre un derecho natural, sino es un deber de prudencia y de caridad cristiana.